Entonces vamos a empezar hablando del deber del esposo. Y es algo que cada esposo debe conocer, ¿cierto? Eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche. El deber del esposo. Y claramente, como el título dice, ¿cuál es su deber? Su deber es amar. Y pareciera que la gran mayoría no lo supieran o por lo menos distorsionan cuál es su deber. De pronto no lo dicen tan abiertamente, pero es lo que se ve a veces. Una modificación de la definición de su deber a su conveniencia. Así que vamos a estar escudriñando esto en esta noche y espero que las esposas no tomen ventaja y apuntan y señalan y reclaman a sus esposos, porque vamos a estar lidiando con los esposos en esta noche. Pero no en 8 días, más bien en un mes, ya tocarán las mujeres escuchar su deber. ¿Listo? Excelente. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo que vamos a ver en esta noche tiene que ver con una pregunta. Y es: esposos, ¿están amando a sus esposas? Esposos, ¿están amando a sus esposas? Cada uno tiene que contestarlo, sí o no, a medidas o cómo, pero mi esperanza en esta enseñanza es que todos nosotros como esposos podemos reconocer que no estamos amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y arrepentirnos y empezar a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Vamos a estar en Efesios, capítulo 5, versículos 23 al 33. Y voy a leerlo y vamos a dar inicio. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23 al 33. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer ama a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y la claridad con la cual nos hablas a nosotros como esposos. Ayúdanos a tener oídos para oír y ojos para ver y aprender de ti en esta noche. Arrepentir de donde tenemos que arrepentirnos y confesar de donde debemos de confesar. Guárdanos de la ceguera que es tan fácil y del orgullo que endurece el corazón ante las demandas de tu ley. Ablanda nuestras voluntades y nuestros corazones para que podamos amar correctamente, fielmente, bíblicamente a nuestras esposas. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oremos. Amén. Como bien pueden ver en tus notas, vamos a estar hablando de 3 cosas principalmente. Vamos a estar hablando del significado de amor, el carácter de amor y finalmente la motivación del amor. Empezando, el significado de amor. Amor no es una emoción. Amor no es una emoción. Y muchos piensan que el amor es una emoción, una sensación, un estímulo. El amor
Pero el amor no son simplemente sentimientos románticos. Eso es la idea que está intentando a vender el mundo, pero si somos honestos, los sentimientos vienen y van. Sabemos eso. Sabemos que nuestras emociones son engañosas y que no representan el amor verdadero. Las emociones pueden ser buenas cuando son empleadas correctamente, pero también pueden ser muy engañosas y en estos casos deben ser ignoradas y hasta mortificadas. Entonces el amor no es una emoción. El amor no es una atracción física tampoco. No es una atracción física. No es igual a esa atracción que uno tiene o se siente visualmente hacia su cónyuge. Eso no quiere decir que uno no puede gustar visualmente a su cónyuge. Espero que ustedes tienen esta atracción, pero el amor no es estar atraído meramente por el aspecto visual. Porque si eso fuera el caso, entonces el amor siempre acabaría. Porque nosotros nos envejecemos y después llegamos a ser no tan feos, pero no tan bonitos. Entonces, ¿qué es el amor? 3 cosas. El amor es, primeramente, una decisión voluntaria. Una decisión voluntaria. Dado que el amor no es una emoción y dado que no es una atracción física, es una decisión que uno toma en cuanto a amar a la otra persona. El amor, entonces, en ese sentido, es un acto de la voluntad, por el cual una persona se decide a actuar benéficamente hacia alguien más. Además, podemos decir que el amor es un compromiso deliberado del uno con el otro. Es un compromiso deliberado del uno con el otro. Tal como el amor es una decisión, existe una realidad de un compromiso, de efectuar ese amor hacia su cónyuge. Y eso lo veamos expresado mediante el pacto matrimonial, donde estamos haciendo unas declaraciones de una relación y un amor exclusivo con alguien más. Y ahí veamos nuevamente que es un acto de la voluntad y una determinación de la mente. Y por último, el amor es dinámico y es también activo. El amor es dinámico y es activo. Aquí, para mirar otro texto que también Pablo escribió, veamos en 1 Corintios 13, 4 al 7. Seguramente ustedes lo han leído o lo han escuchado, que da unas ciertas definiciones de qué es el amor. Y dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo aquí en este texto nos ayuda a ver algo que tiene que ver con el amor y es dinámico, es activo. No sé si ustedes piensan o cuando piensan en el amor, ustedes han escuchado el amor es bello, el amor es espontáneo o el amor es fuerte o el amor es... Pensé en una palabra, pero no lo puedo decir. El amor es apasionante o es dulce. Y todo esto, si somos sinceros, son adjetivos, ¿cierto? Pero mirando la definición que Pablo nos da en 1 Corintios 13, veamos que verbos. 15 verbos, si queremos ser sinceros. Y ahí estamos viendo algo que es un amor bíblico. Un amor bíblico es dinámico, es activo, es unas acciones que uno realiza a favor o en beneficio de alguien más. No es algo sin movimiento, sino por el contrario, es muy activo. Y para dar una pequeña definición, voy a aprovechar a Stuart Scott y él dice lo siguiente: el amor bíblico es el compromiso desinteresado y duradero de la voluntad de preocuparse por y beneficiar a otra persona a través de pensamientos, palabras y acciones justas, verdaderas y compasivas. Una vez más,
El amor bíblico es el compromiso desinteresado y duradero de la voluntad de preocuparse por y beneficiar a otra persona a través de pensamientos, palabras y acciones justas, verdaderas y compasivas. Segundo, y ahora ya volviendo más a nuestro texto principal en Efesios 5, el carácter del amor. El carácter del amor. El texto, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Unas observaciones iniciales que muestra algo que es una confusión que ha creado hoy. El texto dice algunas cosas, pero también por implicación no dice otras. El texto no dice que los esposos deben dominar a sus esposas, ni sujetar a sus esposas, o que ellos deben lidiar con ellas con una mano fuerte. El texto no dice que las esposas son las esclavas o las siervas de sus esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pareciera que a veces queremos cambiar lo que dice la Biblia por la forma en que tratamos a nuestras esposas. Podemos mirar en Génesis y podemos ver que hay una maldición sobre el hombre, y no solamente sobre su trabajo para poder proveer para su familia, sino también tiene la tendencia de relacionarse con su esposa con una mano fuerte, con una mano demasiado fuerte. Esposos, ¿cómo están tratando a sus esposas? ¿Cuáles serían las palabras que ellas utilizan para definir la forma en que relacionan con ellas? La primera palabra sería me ama, o a veces me enseñorea. Tristemente, puede ser que algunos piensen que su deber es enseñorearse de su esposa y piensan que el rol de su mujer es servirle a usted. Pero si estamos mirando lo que el texto está diciendo, en cómo nosotros debemos amar a nuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, entonces podemos mirar cómo Cristo amó. Y solamente tenemos que mirar a Marcos 10:45 para ver. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira cómo es que el Hijo del Hombre, aun teniendo toda la prerrogativa divina, se humilla a sí mismo y sirve. No reclama ser servido. Entonces, espero que ustedes puedan ver que sus esposas no fueron enviadas para ser tus empleadas, sino que fueron enviadas para ser tus coherederas de la gracia. Y aquí vamos a ver 4 cosas del amor de este texto. Y primeramente, amor que da. Amor que da. Efesios 5:25. Leámoslo de nuevo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí, lo más importante que tenemos que ver en esta primera parte es que nuestro amor debería ser comparado con el amor de Cristo. Y es un amor que da. Es curioso porque pensamos a veces que nuestras esposas tienen que hacer algo para ganar nuestro amor o nuestro afecto. Pero mirando nuevamente el ejemplo de Cristo, veamos que eso no es así. En Romanos 5, versículo 8, dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí veamos el amor de Cristo en ser enviado aún cuando su iglesia era su enemigo. No era su novia aún. Entonces, veamos que el amor de Cristo no es un amor que tiene que ser activado. De la misma manera, esposos, nuestro amor no debería esperar de ser activado. Y creo que muchos de nosotros pensamos de esa forma. Pensamos que el matrimonio es como un negocio. Si mi esposa me hace tal y tal cosa, yo entonces voy a darle tal y tal cosa. Y entonces lo que estamos convirtiendo el matrimonio en es un negocio. Y donde la moneda es el amor. Y qué triste que estamos reduciendo algo que debería ser lo más bello en el mundo, el amor entre un esposo y su esposa, a algo de negociación.
¿Están intentando utilizar su supuesto amor para ganarse favores de sus esposas? Porque ellas saben cuando lo hacemos, yo creo, si no somos tan ciegos. Cuando hacemos favorcitos para ganar algo, y eso muestra lo contrario de lo que la Biblia nos está mostrando. Porque debemos amar sin esperar algo a cambio. Debemos amar con un amor desinteresado y sin condiciones. El ejemplo, como hemos estado viendo, es Cristo. ¿Y cómo es el amor que Cristo muestra? Es un amor sacrificial, es un amor que se entrega literalmente su propia vida a favor de su novia, a favor de la iglesia. ¿Y cuán poco estamos dispuestos a sacrificar realmente para mostrar amor a nuestras esposas? Limitamos nuestro amor porque pensamos que de pronto es lo que merecen. No merecen mucho, merecen muy poquito. Y eso muestra cuán egoístas somos, cuán tacaños somos, cuán necios somos. ¿Estamos dándonos a nosotros mismos, a nuestras esposas, en amor sacrificial o no? Es un amor que da, pero también es un amor que protege. Es un amor que protege. Versículos 26 al 27 dice así: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora Pablo está detallando de qué forma Cristo amó a la iglesia, y ahora estamos viendo un amor que protege, o podríamos decirlo también, un amor que purifica. Es un aspecto que es supremamente importante por la forma en que el esposo busca proteger a su esposa. La protección. Y el esposo muestra esa clase de amor de proteger a su amada mediante sus actos, mediante sus palabras, mediante sus hechos, mediante aún sus preocupaciones y decisiones. Y aquí veamos implicaciones. 2. 1, que el esposo procura ayudar a su esposa en su santificación. Y 2, que el esposo busca proteger a su esposa de cualquier amenaza que dañaría a su pureza. El esposo debería buscar proteger la pureza de su esposa hasta donde le es posible. Y miramos aquí cómo lo hizo Cristo en cuanto a la purificación. El versículo 26 nuevamente: para purificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí estamos viendo cómo Cristo purifica a su iglesia. Y para nosotros es algo que comunica volúmenes. Nuestras palabras, algunos han dicho que tienen poder para purificar a nuestras esposas, pero realmente yo diría no. No son nuestras palabras, sino que hay una sola palabra, es la palabra de Dios. Y qué interesante que Pablo quiere resaltar la forma en que Cristo purifica a su iglesia mediante el lavamiento por la palabra y relacionarlo con nosotros como esposos. Y entonces la pregunta es: esposos, ¿son capaces de instruir a sus esposas en la palabra de Dios para realizar esa labor de purificación de sus almas? Y implicacionalmente significa que nosotros como esposos deberíamos ser ya capaces de enseñar hacia cierto modo, cierta medida, que nosotros también estamos siendo preparados con el fin de no solamente alimentar a nuestras esposas, aunque eso es lo que estamos mirando en el texto, pero yo diría principalmente para nuestra propia alimentación, para que nosotros también, obviamente, somos transformados mediante la palabra de Dios. Y eso tiene implicaciones en cuanto a estamos dedicándonos a conocer la palabra de Dios y si estamos también tomando el tiempo necesario para poder instruir a nuestras esposas. ¿O no? ¿Tenemos tiempo donde estamos instruyendo a nuestras esposas en la palabra? ¿O es algo que realmente decimos, no es tan importante, no es tan necesario? Pero mirando este texto, yo diría,
Y Pablo diría que no. Si vamos a seguir la forma en que Cristo ama a su iglesia, vamos a buscar de santificarla y vamos a buscar de presentarla a nosotros, pues aquí, así mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y inmaculada. Y obviamente eso también implica que debemos odiar cualquier cosa que amenazaría a la santidad de nuestras esposas. Es decir, cualquier esposo que tienta a su esposa a pecar es un necio. Cualquier esposo que empuja a su mujer hacia el pecado, hacia la vileza, hacia la impureza, hacia la maldad, es tan reprobado. Porque debería ser lo opuesto. El esposo debería hacer todo lo posible para mantener la pureza de su esposa. Que ninguna cosa la hace daño. Que intenta con toda su fuerza buscar de protegerla del pecado del mundo y ayudarla a crecer en santidad. Un amor que protege. Y tercero, un amor que cuida. Efesios 5, 28 al 29. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Es un amor que cuida, es lo que estamos viendo de parte ahora de Pablo. Y es curioso, ¿quiénes aquí cuidan a sus cuerpos? Y la respuesta es todos. Tenemos una habilidad innata de intentar preservar nuestras vidas. Qué bueno. Ahora Pablo aplica ese principio para decir, de la misma forma como los esposos se cuidan a sí mismos, ellos deberían cuidar a sus esposas también. De la misma forma. Porque, aún lo vamos a ver más adelante, porque ya son miembros del mismo cuerpo, son una sola carne. Y podemos ver algunos aspectos de un amor que cuida si vamos a otro texto que habla del rol o del deber de los esposos en 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7 dice lo siguiente: y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aquí podemos mirar 3 consideraciones para nosotros. Y lo primero es consideración. Es consideración. El esposo debería ser considerado con su esposa. Pedro lo dice muy claramente: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Pedro sabe que una de las quejas más grandes que las esposas pueden lanzar contra su esposo es que mi esposo no me está escuchando. O más bien, mi esposo no me entiende, no me comprende, no sabe qué es lo que yo quiero o lo que le estoy diciendo. ¿No es así, esposas? Claro que sí. Y parece que entonces Pedro es sabio porque tenía una esposa. Entonces, esposos, ¿están dedicándose a comprender a sus esposas? Y algunos podrían entender aún incluso esta forma de que el amor que cuida como un aspecto de necesitar conocer en términos de investigar. O sea, hacer preguntas en cuanto a nuestras esposas, conocer qué es lo que están pensando, qué es lo que les preocupa, qué es lo que quieren, cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? No solamente en cuanto a la vida, a veces en cuanto a una salida. ¿Qué es lo que esperas del día de hoy? Y ella dice salchipapa. Entonces, eso es bueno saberlo, realmente. Tomarlas en consideración, no simplemente asumir. Tenemos que vivir con ellas sabiamente, estudiarlas para vivir con ellas de una forma comprensiva. Y aquel esposo que no se dedica a comprender a su esposa está poniéndose en el camino hacia el fracaso. Segundo, caballerosidad.
Las esposas en este texto, mira cómo son estimadas por Pedro, como con un vaso más frágil. Ahora, esposas, ¿quiénes de ustedes les gusta cuando su esposo le trata caballerosamente, como un caballero? Ahora, ¿qué esposa le gusta cuando su esposo le trata como un hombre más, a las patadas? Y la respuesta es no. Entonces espero que no tomen ofensa por lo que Pedro está diciendo, porque Pedro reconoce que deberíamos, esposos, tratar a nuestras esposas tiernamente, con cuidado, con un afecto, con mansedumbre, como caballeros, no tratarlas como otros compadres del barrio, ¿sí? Como mi amigo de Bogotá me decía, mi esposa es una damisela encantadora y debería ser tratada de esa forma. Entonces, esposos, ¿cómo están tratando a sus esposas? Porque si lo pensamos correctamente, como con un vaso más frágil, deberíamos pensar que nuestra esposa es una de nuestras posesiones más valiosas que poseemos. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestra posesión más apreciada? Lo vamos a guardar, lo vamos a cuidar, lo vamos a hacer cualquier esfuerzo necesario para asegurar que ningún daño le ocurre. ¿Cierto? No vamos a burlar de ella en pública. No vamos a regañarla ante los demás. No vamos a hablar con palabras ásperas. No vamos a buscar menospreciarla ante otros. Pero, ¿por qué es lo que pasa tan a menudo? Palabras fuertes, innecesarias, palabras que lastiman. Tenemos que ser más caballeros. Tenemos que reconocer que son vasos más frágiles, entonces, ¿por qué no lo tratamos con más cuidado? Con más delicadeza en nuestras palabras. Aquel esposo que no se dedica a tratar tiernamente a su esposa está dedicándose a romperla. Y por tercero, comunión. Comunión. Como con un vaso más frágil puesto que ella, que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Entonces, debemos también tener comunión con nuestras esposas. Esposos, ¿están dedicando tiempo para pasar con sus esposas? Pero tiempo real, ¿sí? No solamente conviviendo juntos, porque me imagino que sabemos de casos donde personas pasan tiempo juntos, pero se odian. Y aquí tenemos que mirar nuestros propios corazones. Esposos, ¿qué es lo que quieren hacer cuando tienen tiempo libre? ¿Dónde quieren ir? Eso revela muchísimo de nuestros corazones, de nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, si nuestra prioridad es nuestras esposas, nuestra familia, o si es nuestra propia carne, nuestro propio egoísmo. Y no es decir que cualquier momento libre un esposo tiene que dedicar a su esposa, eso sería un poco al otro extremo, pero revela mucho cuando un esposo prefiere estar en cualquier otro sitio menos que con su esposa, que prefiere estar ante el televisor, que quiere estar con sus amigos, que quiere salir, que quiere hacer cualquier cosa menos estar cara a cara con la esposa que supuestamente el Señor le entregó para amar. Y aquí se puede reconocer que es difícil cumplir con el papel y la tarea y el deber de amar a nuestras esposas si no estamos con ellas. O sea, más bien es imposible. Y por último, en esta parte, es un amor que perdura. Es un amor que perdura. Efesios 5, 30 al 31, porque somos miembros de su cuerpo.
Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El ejemplo para el esposo es el de Cristo. Y como hemos dicho, el amor de Cristo es sin condiciones. La iglesia no tenía que cumplir con ciertos requisitos para que Cristo mostrara su amor. De igual manera, un esposo bíblico no tiene que requerir ninguna verificación de su amor, sino que simplemente lo debe dar, sin esperar algo a cambio. Mateo 19:6 es lo siguiente: por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El amor del esposo debe perdurar. Un amor que perdura y que es un amor sin limitación. Es muy gracioso, muchas veces, al menos me pasa a mí, que yo muestro mi amor hacia mi esposa y llegando a un cierto punto, me justifico y digo, ya, eso fue suficiente para hoy. Pero no es así. Pensamos que hay una medida, un vaso que debemos de llenar y tan pronto que ya lo hemos llenado, ya eso fue la cuota para hoy. Limitamos nuestro amor tan a menudo porque pensamos que es suficiente, no se necesita más. Entonces limitamos nuestro amor cuando realmente debe ser un amor ilimitado, sin condiciones, que perdura, que es continuamente, que es constante. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Mateo 19:6. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y muchas veces, tristemente, si somos sinceros, nosotros mismos como esposos somos los que están sin querer o a veces queriendo, estamos separándonos o intentando a dividir lo que Dios ha unido. Por a veces nuestra pecaminosidad de comisión y a veces por nuestra pecaminosidad de omisión, ni siquiera amando. Porque lo que estamos viendo en este texto no es que no tratan duros a sus esposas, no las aborrecen, sino es la afirmación, es el mandato positivo. Amen a sus esposas. Entonces, esposos, lo que tenemos que mirar es que no podemos ser egoístas. O sea, lo que estamos viendo en todo eso y reconociendo el ejemplo como Jesucristo es un ejemplo humilde. Pero muchas veces nuestro orgullo y nuestro egoísmo es lo que nos estorba de realmente poder amar sin medida, sin condición, constantemente. Y aquí una nota que es muy importante, es una alerta, una advertencia. Si no estás creciendo en tu amor hacia tu esposa, estás menguando. Es decir, que no existe ningún punto en un matrimonio que es realmente neutro. O estás creciendo como esposos o están menguando. Están creciendo en su amor, en su forma de ser habilidoso en manifestar ese amor desinteresado, sin condición hacia tu esposa, o van a estar menguando y van a estar realmente decayendo en el amor que manifiestan hacia ellas. Lo sabemos. No hay ningún día que es una vacación de amar. No existe. Y aquí es una amenaza que ahí es muy importante. El descuido de cultivar el amor hacia tu esposa puede hacer un daño inesperado. Si no estás creciendo en el amor hacia la esposa y más bien está menguando, obviamente lo que está pasando es una brecha invisible está formando entre los dos y lo han experimentado, donde poco a poco parece que hay un muro de contención entre los dos, donde no están comunicando bien, donde no están teniendo relación bien y ahí es un espacio peligroso donde van de pronto a ser tentados. Y realmente
es donde nosotros tenemos que reconocer que nuestro corazón es tan engañoso y toma tanta ventaja sobre nuestra necedad, sobre nuestro descuido, sobre nuestra falta de amor, que estamos abriéndonos a un espacio de vulnerabilidad, donde quién sabe lo que puede pasar, pero me imagino que ustedes, algunos ya han sentido estas amenazas, estos peligros de descuidar más y más y más a las esposas, y para algunos los puede llevar incluso a la infidelidad, o posiblemente ya casi, o lo han llevado. Entonces, hombres, el reto de amar es tan necesario, es tan esencial para realmente edificar nuestro hogar, nuestras familias, nuestros matrimonios y obviamente cumplir con el papel que Dios nos ha dado. 3 motivaciones del amor. La primera es glorificar a Dios. Debemos amar a nuestras esposas porque eso es lo que trae gloria a Dios. Podemos honrar a Dios a medida que estamos amando a nuestras esposas. Segundo, imitar a Cristo. Cuando estamos amando a nuestras esposas, estamos imitando a Cristo. Y eso es increíble, realmente vivir y ser como Cristo fue acá en la tierra. Cristo amó a la iglesia y nos dejó este ejemplo que debemos seguir. Y por último, obedecer al Señor. Por último, debemos amar a nuestras esposas porque es la manera en que estamos obedeciendo a nuestro Señor. Entonces, esas 3 motivaciones nos impulsan a amar a nuestras esposas. Y espero que notan algo, que muchos piensen que debemos ser motivados porque si amamos a nuestras esposas, eso va a ayudar a nuestros matrimonios, que mi esposa va a respetarme más o que vamos a tener mejor comunicación. Pero lo que pasa muy a menudo, si miramos, es que esas motivaciones no son 100% sinceras o 100% cumplidas. Es decir, yo amo a mi esposa, yo muestro actos de amor por X cantidad de tiempo, pero no está resultando o trayendo lo que yo esperaba de su acto hacia mí. Entonces mi motivación fue frustrada. Pero si miramos esas motivaciones, glorificar a Dios, imitar a Cristo, obedecer al Señor, si estamos amando a nuestras esposas, siempre se están cumpliendo esas motivaciones. Y es lo que hemos dicho desde el principio. Si nosotros condicionamos nuestro amor por lo que la esposa me va a hacer en cambio, no es un amor verdadero, no es un amor genuino. Estamos todavía negociando con nuestras esposas. Estamos todavía mirando el amor como una moneda de intercambio y de transacción. Entonces, por eso, la motivación nunca puede ser la respuesta de la esposa, sino más bien agradar a nuestro Señor. Y por último, creo que es importante decirlo, la única forma que vamos a poder amar de esa forma es que si hemos recibido el amor de Dios. Cualquier esposo que aquí está sin Cristo, ustedes solamente van a fracasar. Lo digo sinceramente. Y es sencillo, porque ustedes no van a poder realmente purificar a sus esposas, no van a poder realmente cuidarlas según la pureza y la santidad que Dios exige de su iglesia. Entonces, si estás sin Cristo, tienes una necesidad muy grande de estar en Cristo. Oremos. Oh, amado Dios, te doy gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Es edificante y es exhortante. Ayúdanos ahora en la medida que vamos meditando sobre este pasaje y sobre las preguntas de discusión de poder como esposos reconocer dónde no estamos amando a nuestras esposas. Por favor, es tan fácil justificar nuestros pecados como lo hizo Adán, debido a la esposa que me diste y echar toda la culpa sobre ella, pero ayúdanos a no hacerlo.
sería un desperdicio de tiempo y una mentira. Ayúdanos a reconocer donde nosotros hemos pecado, donde hemos transgredido, para arrepentirnos y caminar hacia esa meta de amar a nuestras esposas como tú, Cristo, amaste a la iglesia. Y es en tu nombre que oremos. Amén.